Bueno, pues aquí estamos una vez más en el siguiente video de esta serie de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola Ivonne. Eh, Recuerden que esto es Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y miedosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Eh, Estamos aquí para ti. Lo que sea que necesites, por favor, escríbenos, contáctanos. Están nuestras redes. Pongan Restaurando al Ser y les sale todas nuestras redes y contactos y todo. Así es que de verdad lo que quieran, lo que necesiten, por tonto que les parezca, estamos aquí para servirles en todas las áreas de la vida. Em, y bueno, somos apasionadas de esto, me encanta, me da mucha felicidad hacer esto. Y ahora en esta etapa con Eduardo, pues me encanta, nos divertimos mucho, me gusta mucho eso. Ujú. Y, y bueno, pues seguimos poniendo temas sobre la mesa. Y bueno, lo primerito que nos quedó como en deuda a entregarles es la historia del dinero que para que nos la cuentes, digo, la publicaste en tu Facebook, pero para que nos la cuentes así en vivo. Vale. Esto siento que fue hace mucho, pero fue hace pocos días. Eh, Fue hace una semana, exactamente, sí, menos de una sí. semana. No, lo que pasa es que lo publiqué en Facebook porque lo tenía en video. Pero bueno, ya, para los que no saben la historia, les cuento. En el primer libro escribí que cuando yo era niño, pues se manifestó dinero físico en el suelo, ¿no? Y nunca más me pasó. Yo era un niño y creí que nunca más iba a pasar, pero pues hace pocos días apareció otra vez dinero, pero esta vez en otro lugar y pues ya soy adulto y en lugar de pesos, pues euros, porque ahora estoy viviendo en Europa, ¿no? Y un poquito más, porque antes me acuerdo que eran 50 pesos que aparecieron. En esa época que yo tenía, creo que tenía entre 12 y 13 años. En el libro está, porque ya en el libro lo puse con más detalles y entonces me acordé de todo, pero ahora ya no me acuerdo de tantos detalles. Qué bueno que escribí los libros porque ahora puedo regresar y acordarme de todas las experiencias. Y bueno, lo que pasó hace unos días fue que aquí en mi casa tenía unos libros en la esquina de mi casa y que era el primer libro en inglés y tenía unas copias ahí. Y cuando los vi, pues mis guías pues que todos tenemos guías, pues mis guías pude determinar que lo que me estaban diciendo era, haz algo con esos libros, no deberían estar aquí, deberían estar en las manos de gente leyéndolo. Y yo en mi mente dije, pues si los quieren, que los compren, están en internet, ¿no? Eh, y me dicen, pues no, haz algo. Lo que pasa es que yo antes, pues yo solamente uso Facebook. Y bueno, últimamente abrí una cuenta de Instagram que ahí pongo, no soy muy activo, pero ahí pongo cosas. Y, y cuando comencé a hacer los videos con Ivonne, dije, bueno, pues ya esto está llegando a más gente y ya estoy haciendo algo, ¿no? Porque a veces, sí, a veces como yo podría estar en mi casa haciendo nada y bueno, ya está, ya escribí los libros y ahí que los lea quien tenga que leerlos. Pero me presionan un poquito más para que salga y me exponga un poquito más al público. Y que al principio me costaba trabajo, pero ya me estoy acostumbrando. Gracias a Ivonne, porque ya Ivonne tiene más experiencia que yo. Y bueno, pues eh, no sé, sin pensarlo, me llegaron algunos pensamientos. Agarré unos libros, agarré mi bicicleta y me fui al centro de la ciudad. Como los libros están en inglés, pues me imaginé turistas que vienen de otros países que hablan inglés. Y una vez que estaba en el centro de la ciudad, vi algunas personas que yo sentía como que los libros eran para ellos, la información más que nada, o que de alguna manera tenía que haber
Mm, Estoy acostumbrado a no decir qué es lo que ellos necesitan porque en realidad no sé. Más bien yo hice mi parte y lo demás pues se desenvuelve por sí mismo. Y cuando pues llegué con las personas, les dejé el libro, estaban sentados en una banca, llegué, les dejé los libros, les dije para ustedes y me fui. Y ya cuando venía de regreso, venía en la bicicleta y pues ya mi mente un poquito más lógica empezó a pensar, ¿qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto? Y entonces, en ese momento, yo estaba pasando a un lado de un centro comercial. Y normalmente yo no paso por ahí, pero no sé por qué ese día terminé ahí. Y pues cuando iba pasando por el centro comercial, que es el centro comercial más conocido en la ciudad donde vivo, eh, de repente, pues, bueno, aquí en la bicicleta tienes que ir en el lado de la calle con los autos, pero por alguna razón yo terminé en la parte de arriba con la gente, en arriba de la banqueta. Y, y vi, bueno, aquí es la parte rara, por así decirlo, porque en realidad creo que tuve un pequeño dolor de cabeza en ese momento. Vi primero tres billetes de 100 euros y después como que cerré los ojos para verlo un poquito mejor y ya no vi nada. Y, y después volví a ver, pero vi dos billetes. Es decir, primero vi tres, después nada y después dos y un poquito más separados. Y dije, no, esto no. Que me empezó a doler la cabeza un poco y dije, no, pues ya me iba a ir en la bicicleta, pero pude escuchar a mis guías que me dijeron, es para ti. Y pues sin pensarlo me regresé, pero yo decía no, porque seguro se le cayó a alguien o ya mi mente empezó a pensar pensamientos lógicos, pero por una parte también estaba pensando, tal vez este es el pago, porque mis guías antes de ir a sacar, cuando entregué los libros, me dijeron, no te preocupes, ellos te los van a pagar. Y pues no es que esté preocupado, no es de que, o sea, no hago esto por dinero, ¿no? Entonces, no es un negocio, es decir, tengo un trabajo donde obtengo mi dinero. Esto de los libros no es un negocio para mí. Entonces, cuando mis guías me dijeron eso, me dijeron, los libros te los van a pagar. Y yo pensé, bueno, tal vez van a hacer algo, van a hacer algo, un servicio a otra persona y como una forma de pago. Y eso lo tomo yo como un pago. Y cuando vi el dinero, pensé, dije, no, entonces tal vez me estaban diciendo literalmente que me iban a pagar con dinero. Y bueno, en ese momento dije, pues, ¿qué hago? Y la gente pasaba, pero no recogía el dinero. Y eran 200 euros. Digo, pues, en pesos serían, bueno, no sé, ayúdame, Ivonne. Creo que, sí, Ya. Como 4.000 pesos, yo creo. algo así. Bueno, entonces yo dije, y como nadie lo recogía, pues me acerqué y me puse en la del dinero y, y dije, pues ya mi mente empezó a pensar muchas cosas. Dije, o tal vez es una cosa u otra, es decir, es mi pago divino que apareció, que en realidad no sé si yo lo aparecí o otras personas lo hicieron para mí, en realidad no sé quién lo hizo, pero yo los vi. Y o la otra parte pensé, tal vez es una broma, porque hace mucho tiempo yo vi que hay gente que regala dinero o hace bromas. Yo dije, tal vez esto es algo nuevo que están haciendo aquí, no lo sé. Y yo por alguna razón dije, pues si me están grabando y haciendo una broma, pues yo los voy a grabar a ellos. Y trae mi mochila y ahí traía mi teléfono, que en realidad yo no uso mucho el teléfono, es porque es mi decisión propia. Pero ese día sí traía el teléfono, entonces empecé a grabar. Y y es como estaba un poco con el dolor de cabeza, incluso no sé si pueden ver en el video que puse en Facebook, que, que yo estoy muy seguro de que es una broma. Estoy grabando esto es una broma, esto es una broma. ¿Dónde están? Que vengan a decirme, ja, 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 así como que diciendo, caíste en la broma, ¿no? Pero no, después como no vino nadie después de un tiempo, ¿y ahora qué hago? Entonces agarré el dinero, no venía nadie. Dije, bueno, tal vez es dinero falso que alguien los tiró, no sé, pensé en muchas cosas. Y, pero también me quedé con la idea de que, pues tal vez es dinero real, que fue literalmente el pago por ese servicio que hice. Y en eso pasó un guardia de seguridad
Y me la acerqué y bueno, a partir de ese momento ya estaba grabando y no me di cuenta de eso. El teléfono se quedó grabando. Y me acerqué al guardia de seguridad y no sé por qué, aquí la gente pues habla eslovaco, vivo en Eslovaquia. Y yo como tenía este pequeño dolor de cabeza, llegué hablándole en inglés y me respondió en inglés, que mucha gente aquí no habla inglés, entonces, pero él sí sabía. Entonces me le dije, ¿este dinero es falso? Y lo ve y me dice, no, no es falso, es real. Y me dice, ¿por qué? ¿Dónde lo encontraste? Le digo, aquí. Y me dice, qué raro. Y en eso me dijo, bueno, ya que lo reportaste, pues tenemos que ir a llevarlo adentro. Y él me decía, me dijo, lo que pasa es que aquí hay cámaras. Y yo estaba pensando, sería muy interesante ver las cámaras para ver cómo Ujú, apareció el dinero. Pero ujú, en ese momento mis guías me estaban explicando, me decían, si tú ves las cámaras, no importa, porque lo que yo experimenté fue una realidad paralela, donde yo vi tres billetes y después me brinqué rápidamente a uno donde no había nada y después a otra donde había 2 euros. Entonces, vamos a llamarlo que yo estaba en esta realidad paralela al principio y luego me brinqué a otras. Entonces, vamos a llamarlo que ahora estoy aquí y en esta, aunque restemos las cámaras registraron solamente lo que ha pasado en esta realidad. Es decir, nunca en esta realidad actual nunca aparecieron los tres billetes ni nunca dejaron de existir los billetes. Siempre hubo dos. Llegaron de alguna manera u otra. Entonces no puedo tomarlo como evidencia. Entonces dije, bueno, entonces no tiene nada de interesante ver los videos. Y porque es decir, nosotros pasamos, nuestra conciencia pasa a través de las, am, ¿cómo se llaman? Ya empecé a pensar en inglés otra vez. En las líneas paralelas y, y no es, pero las cámaras no, las cámaras se quedan en esa línea, entonces podemos agarrar el video solamente de esa línea temporal. Bueno, la idea es que fue adentro, ya me querían quitar el dinero y dije, pues bueno, ya el dinero no era para mí. ujú, Y el guardia de seguridad le habló a su jefe y llegó el otro jefe y se empezaron uno le explicó al otro que eso estaba pasando. Y bueno, de hecho estaban hablando eslovaco entre ellos y ellos, como yo estaba hablando inglés solamente al principio, pensaban que yo no entendía. Y entre ellos estaban hablando y le decía, pues que este muchacho se encontró de 200 euros en la calle y que lo está reportando. Y el otro le decía, ¿y por qué lo reporta y por qué no se va? Y es como que yo no decía nada, solo me reía. Y bueno, ya me querían llevar a un cuartito para revisar el dinero y reportarlo formalmente. Y en el camino me dice el otro guardia, el jefe, me dice, ¿y por qué estás haciendo esto? Y en inglés también hablaba inglés, que también que no es muy común. Y, y le dije, pues no sé. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que como estaba haciendo un servicio con unas personas, pensé que esto era mi pago. Y en ese momento dije, ¿por qué le estoy diciendo eso? Y él me voltea a ver y me dice, ¿sabes? Creo que sí, creo que realmente eso fue lo que pasó. Y eso fue como otra confirmación para mí, decir, entonces este dinero sí era para mí, apareció ahí para mí, literalmente. Bueno, ya me lo van a quitar. Y, y me dice, ¿sabes qué? Agarra el dinero y vete y simula que te escapaste de mí. Y me sentí como en una película, ¿no? Pero nadie estaba grabando. Yo con mi teléfono todavía estaba grabando, ¿no? Entonces yo era el único que estaba grabando. Y, y yo así como que seguro. Y me dice, sí, vete ya. Le digo, bueno, ya voy a empezar a correr, ya me voy. Y me dice, sí. Y pues me fui y me alcanzó después. Me dijo, pero nada más no le digas a nadie que yo te dije que te fueras. Y yo, ok, ok. Y ya me fui y salí del centro comercial y yo todavía tenía los billetes en la mano y me quedé pensando, ¿realmente está pasando todo esto? Es decir, ujú. incluso se me olvidó por un momento que yo seguía grabando. Y bueno, en el video se puede ver, ya cuando llegué a casa vi todo el video y dije, ¿cómo fue que pasó todo esto? Pero en casa ya vi que en el video se grabó cuando yo estaba hablando y diciendo, pues en risa estaba diciendo, o sea que esto sí realmente pasó, no me lo puedo creer.
y decía, bueno, sí me lo creo, pero no me lo esperaba. Y bueno, ya se quedó evidenciado en el video. Y, este es decir, sí he experimentado cosas paranormales, por llamarlas así, pero aparecer dinero no es muy común, al menos no en mí, no sé si otras personas. He escuchado historias de chamanes que aparecen muchas cosas, órganos, incluso cuando están haciendo sus operaciones, que los materializan, así en español creo que se le llama materializarlos. Y he escuchado historias también en mis viajes de gente que cuando que necesita algo y se materializa. E incluso pues también he experimentado cosas así, pero con dinero no, nunca lo... Incluso creo que una vez estaba pensando si era posible o no. Es decir, tuve la experiencia cuando era niño, pero después llegué a pensar que, que tal vez no pasa, o al menos no a mucha gente, porque tal vez algunas personas lo relacionan como un deseo de la parte egoísta de ellos y es por eso que no sucede, pero es posible. Y, pero también algo que he aprendido es que bueno, el dinero sí ayuda en muchas cosas, no estoy diciendo que el dinero es negativo o algo malo, pero yo al menos lo que he aprendido era que me enfoco más en obtener lo que necesito en el momento que necesito, no tanto en cómo obtenerlo, que sería a través del dinero. Por ejemplo, si pienso, necesito o quiero ir a Egipto o necesito, bueno, eso ya es otro tema, si quiero o necesito. Y pero pensar en necesito trabajar para obtener dinero y para después poder ir a Egipto, eso ya es una cosa muy diferente. Entonces, si te enfocas en necesito ir a Egipto, ya te estás enfocando en el, vamos a llamarlo así, objetivo. Pero si te enfocas en necesito trabajar, necesito obtener dinero a base del trabajo y después poder comprar los vuelos para irme a Egipto, entonces ahí ya estás pensando en el cómo, que ya cambia todo en la manera en que vas a materializar cualquier cosa que quieras manifestar. No sé si quieres decir algo al respecto. Ujú. No, pues está súper interesante. Eh, Te decía la vez pasada, cuando terminamos de grabar, que me parece que son experiencias que precisamente valen la pena contar, ¿no? Porque nos abren la mente, por un lado, ¿no? Y además da pie a que otros cuenten su historia, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la invitación, si estás escuchando este video, es que nos cuentes si has tenido experiencias, pues, similares de cualquier forma, aunque sean algo como pequeño, ¿no? A lo mejor se apareció una moneda chiquita en el piso. Eso cuenta, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante platicarlo. Y me gustaría como puntualizar algunas cosas que me llaman la atención, ¿no? La idea de las líneas paralelas, ¿no? De tiempo, porque en el curso que yo doy, que lo voy a dar en septiembre, lo voy a empezar en septiembre, así es que estén atentos, eh, hablamos de esta idea de que somos seres multidimensionales y de que empezar a sentir en ti, en tu ser, que estás viviendo en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Es multidimensional, ¿no? Una palabrita ahí como rara o diferente, pero habla de esta multiplicidad de bueno, ahora sí que en el idioma que hablamos aquí en el planeta Tierra, pues hay que ponerle un lenguaje, pero entonces decir los diferentes lugares en los que estás, porque así lo concebimos nosotros, ¿no? Como lugares, pero entendiendo que en realidad el espacio-tiempo no existe como tal, ¿no? Sino que es algo que se despliega para poderte a ti dar la oportunidad de tener la experiencia de algo, ¿no? Donde está tu atención, esta es tu experiencia, la que estás teniendo, que se desarrolla en un espacio-tiempo que se necesita como abrir para que tu conciencia, registre que estás viviendo esto, ¿no? Entonces, pues hoy es cada vez más evidente
Ujú. Estamos viviendo en estas líneas de tiempo paralelos y que saltamos de una a otra. Este, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que todos estamos teniendo estas experiencias de saltar de líneas de tiempo. Y que, según yo entiendo, ¿no? Esa es la información que yo tengo, ahorita estamos en un tiempo en el que se están colapsando todas las líneas de tiempo que traes ahí abiertas cargando, ¿no? Se están colapsando para que se haga la recolección de todos los aprendizajes que se han tenido hasta hoy, ¿no? Que eh, somos bibliotecas vivientes, ¿no? Entonces toda esa información se queda en una biblioteca para después, en futuras generaciones o en futuras experiencias, sea utilizada esa información, ¿no? Entonces me parece muy interesante el planteamiento que haces de cómo lo viviste, porque nos marca muy claramente cómo este, nuestra atención va transformándose y se van generando líneas de tiempo. Sí. No, creo que todos los experimentamos, solo que, bueno, lo experimentamos, solo que no ponemos atención, pero entre más atención pongamos, más visible es para nosotros. Creo que uno de los ejemplos más comunes, o tal vez hay otros, pero uno que tal vez es fácil para muchos reconocer es cuando, bueno, a mí me pasa, y me imagino que le pasa a mucha gente, es que eh, algo muy común es de que a veces yo estoy ya sea en mi cama, en el sofá o incluso en la computadora y de repente me dan ganas como que de salir a la cocina o de salir al baño o de salir afuera. Y, pero en mi mente, por alguna razón, yo pienso que estoy en mi casa en México y pues no estoy en México, pero yo en mi mente me visualicé ahí, allá. Entonces yo quería ir, de repente salgo a la cocina y veo que mi cocina es diferente y digo, ¿qué pasó aquí? Y bueno, lo que me explican mis guías es que por unos instantes yo estuve conectado a otra persona, a otra versión de mí en una vida paralela o en como queramos llamarle. Y después regresé, entonces al querer ir a la cocina, pues ahí es cuando apenas me estoy adaptando. Eso no significa que mi cuerpo se fue, es decir, mi conciencia, lo que experimento se conectó a otra versión de mí experimentando otra cosa, en México en este caso, y después regresa mi conciencia aquí y pues mi conciencia tiene la experiencia de estar en otro lugar, pero de repente ya está experimentando esto. Cuando estoy diciendo irnos, hablo de la conciencia, no del cuerpo, porque pues, el cuerpo es solo para experimentar en esta línea de tiempo. Y creo que esto nos pasa a muchos, que de repente como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y bueno, hay otras formas de poder experimentarlo. Incluso hay, bueno, en los libros pongo muchos ejemplos de esto, pero cada vez vienen apareciendo más ejemplos. El ejemplo más claro a mí que yo he visto es un libro que el nombre, bueno, el nombre se los pongo aquí en texto, pero es un libro que lo encontraron, creo que fue en Francia, y el libro está escrito en un idioma que no tiene origen, y es decir, pero se reconoce como un lenguaje porque el libro tiene estructura, tiene verbos, tiene sustantivos, tiene una lógica que sigue, pero no tiene relación con ningún otro libro que existe. Entonces, me dijeron los seres de dimensiones superiores es que este libro no es de esta línea de tiempo, que lo trajeron a esta línea de tiempo y se fueron, pero se olvidaron del libro y el Mm. libro está aquí de otra línea de tiempo, de otro país y de otro idioma que no existe en esta línea de tiempo y por lo tanto eh, no tiene ninguna relación con ningún otro país o lenguaje en este lugar. Incluso tiene dibujos y todo, incluso el libro habla, bueno, me explicaron que el libro habla de limpieza, de higiene y de cómo bañarse y hay dibujos y todo, pero es decir, es un libro normal que habla de cosas normales, pero solo el lenguaje es muy,
diferente. Y ni siquiera, porque yo pensaba que era de origen extraterrestre, pero me dicen que no, que porque en los libros hay figuras de humanos bañándose. Entonces, bueno, ya aparece, aquí va a aparecer el nombre del libro para si lo quieren investigar. Hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, ya nos metimos de mi historia, nos pasamos a los mundos paralelos. ¿Cuál es el siguiente tema? Es muy interesante, bueno, pensando en algo cotidiano para los que estamos, los humanos normales, normales, que estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, algo que sucede mucho es vas manejando, vas de un lugar a otro, pero vas manejando y de repente llegaste a donde ibas, pero no te diste cuenta cómo es que llegaste a donde ibas. Ujú, O luego también hay ciertas percepciones de tiempo en donde eh, ya estamos tan acostumbrados a la vida rápida y cotidiana que no nos fijamos, pero a veces tú sales de un lugar a una hora y llegas al otro lugar a una hora que no debiera ser por la distancia, ¿no? A lo ujú, mejor era un camino de una hora y resulta que llegaste en 30 minutos, pero ni te diste cuenta porque no volteaste ni a ver el reloj, ¿no? sí, Pero esas cosas suceden, ¿no? Y son indicadores de de estos, líneas que ahora estamos están cada vez más fáciles en nuestra conciencia, ¿no? Porque se están levantando los velos de la ujú, inconsciencia, ¿no? sí. Entonces, es... Algo que me dicen los seres de dimensiones superiores es que para nosotros solo cuando ponemos atención y vemos un cambio es cuando notamos el cambio de mundos paralelos. Pero de acuerdo a lo que me dicen ellos, me dice, es que en realidad se están moviendo muchísimas veces, me dicen, en todo momento. Entonces me dicen que lo notamos solo cuando ponemos atención y cuando vemos un cambio, pero dicen, de acuerdo a ellos, en realidad siempre estamos moviéndonos y yo les digo, ¿y cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces por minuto, por segundo? Y me dicen, me preguntas, me haces preguntas de tiempo, cuando en realidad el tiempo no existe, pero tengo que adaptarlo a un lenguaje para que tú entiendas. Me dijo, bueno, ya, adaptándolo a tu lenguaje, más o menos lo experimentarían como 300,000, 300,000 líneas paralelas por segundo. Y yo, bueno, entonces sí es bastante, pero dicen que no lo notamos hasta que hacemos un cambio un poquito drástico y vemos la diferencia, ahí es cuando lo notamos, me dice, pero es que siempre están cambiando, porque yo quería preguntar, ¿y cuándo voy a hacer el siguiente cambio? Me dice, pues lo acabas de hacer. Entonces, es siempre, Ahorita. sí, exacto. Y creo que tiene que ver, bueno, no sé, ahorita me dio Sí, una idea, ¿no? De este movimiento de pensamientos en la cabeza, ¿no? Que también decíamos que el paso de pensamientos por la cabeza es muchísimo, ¿no? Son miles por segundo también. Entonces, porque yo lo que les llego a explicar, ¿no? Para tratar de que quede un poco claro, es que a cada decisión haces un salto de línea de tiempo. Cada decisión que tomas se van haciendo ciertas aperturas de líneas de tiempo, ¿no? sí. Entonces, y eso lo hacemos a cada instante. Cada instante decides, ¿no? Ahorita puedes estar decidiendo, voy a ponerme el pelo así. Ah, no, mejor me lo pongo así. No, mejor, ¿no? Mejor, claro, o sea, cada instante, ¿no? Y pensaba en un ejemplo también como muy cotidiano de cuando estás, por ejemplo, estás en la mesa comiendo y de repente piensas en algo y te paras y vas hacia la alacena, la despensa donde tienes lo que guardas, ¿no? Y te paras frente a la alacena y dices, ¿a qué vine? Ujú, Porque originalmente a lo mejor tuviste un pensamiento de ir por azúcar, pero a la hora que llegas allá ya se perdió y entonces pensamos qué barbaridad, ya estoy perdiendo la memoria, ya estoy siendo viejito. No, es simplemente, ¿no? Que
que son instantes en los que la atención se pierde de ese pensamiento que estabas teniendo, ¿no? O de esa decisión que estabas tomando en esa línea de tiempo y te cambiaste a otra. Sí, Está muy interesante. sabes que hay cosas que yo olvido y yo hubo un momento donde le pregunté a los seres de dimensiones superiores, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay sesiones que tengo, no sé si llamarlo sesiones, pero hay gente que viene con preguntas, preguntas serias, ¿no? Ya es como, vamos a llamarlas sesiones, ¿no? Que, o sea, no es mi trabajo, es algo que yo hago como con amigos o con gente que me siento cercano. Y y muchas veces las conversaciones que pasan ahí yo las olvido. Y es decir, esta gente me dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? Dije, creo que no fui yo y no me acuerdo de nada de eso. Y ya me empiezan a preguntar más cosas y no recuerdo. Entonces hay cosas que olvido por completo. Y yo le pregunté a los seres de dimensiones superiores de por qué olvido estas cosas. Y me dijeron, pues no lo recuerdas, pero tú lo pediste. Y yo, dice, pero no lo recuerdas porque ya lo olvidaste. Es decir, me dijeron, hay cosas que tú nos pediste o que yo mismo decidí dejar atrás, para olvidar porque no las necesito, pero hay cosas que nunca olvido porque las necesito. Entonces me dijeron que eso es lo que yo pedí y por lo tanto yo me lo estoy haciendo a mí mismo. Y que las cosas que no necesito saber en el momento que las necesito saber, no las recuerdo porque no las necesito en ese momento. Me dice, pero si las necesitas en algún momento, las vas a recordar. Entonces, y al mismo tiempo me parece como como dejar atrás todo eso, los pensamientos pesados que no necesito, porque imagínate pensar en tantas cosas que en realidad no necesito, es como un estorbo en este momento y me ha ayudado. Pero lo interesante es que me dijeron, pues no lo recuerdas porque no necesitas saber en este momento el por qué. Y pues ahora lo estoy recordando, entonces tal vez porque necesito decirlo en público. Claro, 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 claro. Y bueno, eso nos obliga a ir cambiando de paradigmas en nuestra mente, ¿no? Y a dejar de dar cosas por hecho, dar cosas por sentado, ¿no? La idea de que si te olvidas de cosas es porque ya tu cerebro está funcionando mal y ya vas a tener Alzheimer o demencia senil o qué sé yo, ¿no? Y es como, no, 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 no es así, ¿no? Sí. Es mucho más interesante la explicación. Y sabes que hay algo interesante sobre esto. Por ejemplo, hay personas que eh, tienen como la capacidad, o no sé si llamarle capacidad, pero lo que pasa con ellos es de que tienen una memoria de, no olvidan lo que ven. Es decir, si una persona, pero normalmente pasa después de cierto punto. En muchos casos hay personas que tuvieron un accidente y después de ese accidente recuerdan lo que pasó cada día. Es decir, recuerdan lo que pasó en los periódicos, lo que leyeron en los periódicos ese día. Si fue un lunes, martes, miércoles, si estuvo soleado, si tú le preguntas qué pasó el 3 de febrero del 1974, te dicen lo que pasó ese día. Es decir, tienen memoria fotográfica, recuerdan exactamente los detalles de todo y no olvidan, es decir, cada cosa. Y, y pues yo quería saber por qué, si su cerebro era diferente. Y los seres de dimensiones me dijeron, no, me dice, el cerebro no es diferente porque la información no está grabada en el cerebro. Y bueno, eso yo ya sabía, pero eso sí como que dije, ok, ok, ya me engancharon. Entonces me explicaron y ya después lo investigué y si la gente quiere investigarlo, pues lo que encontré es que estas personas que tienen memoria fotográfica que no olvidan, tienen una glándula que está cerca de es decir, la parte que protege la glándula pineal es un poco diferente. Y eso les hace que, porque yo como lo visualizo a base de la explicación que me dieron, es de que es el campo electromagnético que tenemos nosotros es donde se guarda la información, no tanto en el cerebro físico. Entonces, entre más tengamos acceso a ese campo electromagnético, es donde más tenemos acceso a la información. Y no tiene nada que ver con el cerebro. Muchas veces yo digo el cerebro, la mente, pero cuando me refiero a la información, no, no me refiero a que la información viene del cerebro físico. Está rodeado de eso, pero no está ahí. Incluso cuando
cuando sabes que hay estas pequeñas maquinitas que te miden la actividad cerebral, Ujú. no te están tocando el cerebro porque están leyendo el campo electromagnético alrededor del cerebro. Es decir, estos campos no están tocando el cerebro en sí. Y, y bueno, me quería meter ya en otras tecnologías que quieren implementar en el futuro acerca de cómo meter chips en el cerebro, pero eso no lo hablamos hoy, lo hablamos otro día. Y sabes que hay empresas que tienen planes de implantar chips en el cerebro, pero bueno, eso ya son otros planes, no es tan bonito como se escucha. Eh, Ujú. bueno, regresando a las memorias fotográficas, es por eso que estas personas tienen acceso a esta información, es porque después de los accidentes se les afectó o les modificó. No tengo el nombre ahora. En el tercer libro está esta parte, que es la parte que protege a la glándula pineal, que está un poco inflamada o tiene una forma diferente, y eso le permite tener un acceso diferente a la información. Es decir, la información ahí está, ahí ha estado siempre, pero el acceso que tenemos a ella varía. Entonces, no es que olvidemos, bueno, o es que la información siempre está ahí, pero la tomamos dependiendo del acceso que tengamos, y ese acceso en cierta parte está controlado por nosotros. Pero cómo controlarlo, pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ujú. Claro, ok. Em, Otra cosa que me gustaría como profundizar es esta idea de el dinero, la materialización de las cosas, ¿no? Y cuando estabas platicando me recordé de la historia de este personaje llamado Saint Germain, ¿no? Que eh, es muy interesante para quienes no tengan idea de este nombre, búsquenlo, hay libros de Saint Germain muy interesantes. Eh, Te quiero preguntar algo de él. Sabes que Dime. en un video anterior mencionaste a Saint Germain, y yo no tenía, en ese momento no tenía mucha información. Entonces le pregunté a los seres de dimensiones superiores por él, y me dijeron, sí, sí existe. Y yo, ¿y quién es? O que ya me explicaron que es un ser que ha vivido por mucho tiempo y que está aquí. Y yo, ¿y dónde está? Me dijeron, bueno, normalmente está en el Monte Shasta en California, que tú lo habías mencionado. Dije, Entonces ya le voy entendiendo, porque es decir, conozco muchas historias de muchos seres, pero de este ser en especial no sabía mucho, pero me confirmó lo que tú habías dicho sobre él. Ujú. ¿Ves qué bien? Saint Germain estuvo encarnado, ahora está en etéreo, está intraterreno. En el Monte Shasta tiene le llaman su retiro, ¿no? Su retiro es como ese espacio donde lo puedes consultar, digamos. Pero estuvo encarnado en algún momento y hay datos históricos de él en la Tierra, ¿no? Que es un hombre que vivió como muchos años, muchos más de lo normal, y no tenía edad, ¿no? Como que de repente apareció, nadie sabía de dónde venía, eh, pero lo que empezaron a notar los que lo conocían estaba en el área de Europa, ¿no? Francia, Alemania, Suiza, por ahí se movía mucho. También en este lugar de donde son los vampiros, Rumania, Sí, ¿es? en Roma, Ujú. Castlevania, Ajá, Transilvania o no sé, Transilvania, perdón, sí. toda esa zona. Por ahí se movía. Eh, Creo que estamos hablando de 1600 por ahí. Y entonces los que lo conocían, ¿no? De pronto platicaban y decían, ay, fíjate que ayer hice una reunión en mi casa en la noche y vino Saint Germain y estuvo ahí platicando y el otro decía, no, no es cierto, no puede ser porque también estuvo en mi casa, ¿no? Y un tercero decía, no, no, estuvo conmigo, estuvimos yendo a X lugar, ¿no? Y entonces era como...
¿cómo? ¿Cómo es que estaba en varios lugares al mismo tiempo y nunca pudieron comprobar nada, pero eso estaba, ¿no? Y otra cosa muy interesante de él es que siempre andaba como con ropajes muy finos y siempre traía cosas de oro, colijes o brazaletes o anillos, ¿no? Y fácilmente él materializaba oro, ¿no? Ujú. Entonces, de repente él abría la mano así y ¡pum! Había monedas, ¿no? Y ya se las daba a alguien o tal, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que hoy por hoy la misión de las misiones, que tiene muchas de las misiones más importantes de Saint Germain, es poder transformar nuestro concepto del dinero, ¿no? Como algo que tú puedes materializar, que no necesitas ganarlo con el sudor de tu frente o con la sangre, ¿no? Sino esa es una decisión tuya, el materializarlo. Pero entonces tu ejemplo está sensacional porque nos haces, con esta narración además que nos haces darnos cuenta que es nuestra mente la que pone estas trabas de si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿no? Si yo no lo creo, no va a suceder. Sí, No va a suceder si tengo en mi mente una serie de creencias tóxicas que no me permiten conectar con esa materialización, ¿no? Y que creo que también tiene que ver eh, con tener un corazón puro. Eh, yo puedo agregar algo ahí si quieres. no sé, o sea, eso es lo que me vino en este instante, ¿no? Tener un corazón puro para poder materializar dinero como tal, ¿no? Exacto, sí, porque si involucras el ego, no puedes materializar algo con el ego. Es algo que yo he experimentado. Em, no quería decirte sobre que hay gente que que ha creado, materializado dinero, pero no de la misma forma de Saint Germain. Lo hacen convirtiendo un material con otro. Pero para Alquimia, eso, un perdón, proceso un proceso de alquimia. alquimia, exacto. Y son tres químicos que serían mercurio y los otros dos no recuerdo, pero bueno, son metales que a base de, es decir, todo tiene que ver con el sistema de creencias que son trabajados a través de los pensamientos. Entonces, y a través de esto convierten esos minerales en oro puro, ¿no? Y es así como viajan, vendiendo oro. Y esa Sí, es algo actual, no es algo que se usaba solamente en Saint Germain, en Europa, en la Edad Media, sino se sigue haciendo ahora. Ahora, si una persona rica lo quiere hacer solo con la intención de tener dinero, posesiones y todo esto, es probablemente que su ego va a estar involucrado y es posible que pues no logre eso de esa manera, al menos no de esa manera. Pero, y bueno, para la gente que está escuchando y que tal vez dice que le suena muy extraordinario esta idea de que materializar algo a través de tus pensamientos. Hay que entender que esto que tenemos enfrente de nosotros, lo que tenemos como realidad, también está proyectado desde nuestro sistema de creencias. Es decir, tal vez estamos pensando que, bueno, ¿cómo es posible materializar dinero o oro o cualquier otra cosa de la nada? Pero es que esto también apareció de la nada. Eso ya, bueno, tal vez es un tema un poquito más largo, pero solo para que se entienda, la, la idea de lo que es la realidad es solo una experiencia que viene desde nuestro sistema de creencias. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, los budistas o, bueno, varias personas en el mundo que caminan sobre fuego o con cenizas calientes. Antes de hacer eso, tienen que enfocarse de que no están.
no están enfocándose en cuánto les va a doler o cuánto se van a quemar. En el momento en que tienen un pensamiento enfocado en eso, se queman porque están alterando la realidad alrededor de ellos. Algo, las personas alrededor de nosotros también tienen influencia en cómo se crea la realidad alrededor de nosotros. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo que me dieron los seres de misiones superiores que me decían, Jesús, porque me dijeron que Jesús fuera real, a pesar de que yo antes de conocerlos me decían que yo pensaba que no era real, me dijeron, no, sí es real, y ya me contaron muchas historias. Y me dijeron que Jesús, que en la Biblia, que pues ya me puse a leer la Biblia para poder entender lo que me decían, decían que en la Biblia él podía convertir agua en vino y hacer muchas cosas que se pueden hacer ahora, se hacen. Me dice, pero me dijeron, bueno, ya me dijeron, ya después lo leí en la Biblia, que él fue a su pueblo donde había crecido y que ahí no pudo hacer nada. Y eso era porque la gente lo veía a él como un niño carpintero solamente. Entonces las creencias de la gente en el pueblo afectaron su manera de alterar la realidad. Y es por eso que no pudo manifestar eh, las mismas cosas que manifestaba con otras personas que creían en él. Y por creer en él, le daba la posibilidad de alterar la realidad alrededor de ellos. Entonces, es por eso que es importante pensar con quién nos juntamos. Eh, y bueno, hay otros ejemplos, pero Ivonne, no sabía que este era el tema de hoy, pero bueno, ya llegamos aquí. Ya, teníamos pensado otra cosa, pero bueno, creo que esto es muy interesante y es muy importante hoy día, ¿no? Que sepamos que somos seres manifestadores y que no lo hacemos porque no, bueno, a ver, sí lo hacemos. Toda la realidad que te rodea es manifestada por ti. ¿No? Todo lo que tú estás viviendo en este instante, todo lo que está a tu alrededor, si ahorita volteas a ver todo el campo donde estás, todo eso fue manifestado por ti de una u otra manera, ¿no? Te guste o no te guste, fue manifestado por ti porque somos seres co-creadores con la divinidad, seres manifestadores. El problema es que esa manifestación viene desde esos pensamientos a los que no les ponemos atención y que muchos de ellos son pensamientos discordantes, disarmónicos, ¿no? Entonces, la diferencia entre una linda manifestación y una fea manifestación es si es armónico o no armónico, ¿no? Y hablando, o sea, eso armónico, si nos vamos a la física, ¿no? Las ondas senoidales que son puras y que van en armonía unas con otras, ¿no? Como una música armónica. Ujú. Cuando tú oyes una música agradable a tus oídos es porque es armónica y cuando es estridente y te hace sentir mal es no armónica, ¿no? Entonces, así son las manifestaciones. Eh, a mí, bueno, este tema me puede fascinar. Desde hace ya como 6 años, tengo grupos de WhatsApp y de Telegram mandando un reto de prosperidad de 90 días, ¿no? Que tiene por objetivo precisamente hacer esta transformación de creencias y de ideas para que empieces a manifestar claramente, intencionadamente, conscientemente, todo aquello que sí quieres. Sí, ahora que estamos hablando de manifestación, me, me acordé que hubo un tiempo donde yo quería ir a la Antártida y esto fue cuando yo estaba viajando sin dinero. Para los que leyeron el primer libro, pues ya saben, para los que no, pues hubo un tiempo donde yo y bueno, con una amiga en ese tiempo decidimos viajar sin dinero y, y pues lo hicimos por Europa y por América. Y nuestro objetivo final era ir a la Antártida, pero pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero ese era el problema, esa era mi mentalidad, no es tan fácil ir a la Antártida,
primero, la Antártida no es un país que le pertenece a nadie, entonces necesitas como permisos especiales internacionales y muchas otras cosas que complica todo. Y solamente está autorizado para científicos, entonces yo pensaba, ¿cómo voy a ir yo con mi mochila ahí a la Antártida, no? Pero bueno, llegó un momento donde me di cuenta de que esos bloqueos mentales que yo estaba generando en mí mismo, no, tal vez no me estaban permitiendo que yo fuera a la Antártida. Entonces tuve que trabajar en eso y los seres de dimensiones superiores me mostraron ejercicios, bueno, un ejercicio en específico que fue el que me ayudó a, a poder cambiar mi patrón de creencias y eventualmente se manifestó encontré gente que me podía ayudar, encontré todo lo que necesitaba para poder ir a la Antártida. Y fue relativamente fácil. Y yo antes de eso, pues no tenía ni idea de cómo era posible. Y fui, de hecho, fue muy, muy fácil. Bueno, excepto el camino, porque tienes que pasar por el mar de Darién, que es entre Argentina y la Antártida, que son olas enormes, enormes durante 2 días de ida y 2 días de regreso. El barco está moviéndose y tienes que dormir así, comer así 2 días sin parar. Eso fue lo más complicado, pero fuera de eso todo fue muy sencillo. Y sí, llegué a la Antártida, y vi, y exploré mucho, pero esto fue a- en base a un cambio de creencias que tuve que realizar, porque probablemente sin eso yo seguiría manifestando esa dificultad. Entonces, entre más pienso que es difícil, más se dificulta. Y algo importante que me decían los seres de dimensiones superiores es que es importante ser realista, porque había gente que venía con los seres de dimensiones superiores, seres de dimensiones superiores venían y le decían que pues quiero tener mucho dinero. Y ellos decidían, decían, bueno, ¿para qué lo quieres? Si ellos no, ellos eran como, si lo querían para algo muy egoísta, pues no te voy a ayudar en esto. Si había gente que tenía proyectos, decían, bueno, entonces sí te puedo ayudar en esto, pero tú tienes que hacer el trabajo. Y yo vi gente que manifestó dinero, muchísimo dinero, con esto, pero trabajaron mucho en sus creencias. Y una de las cosas más interesantes es de que tenían que ser realistas, es decir, eh, he visto en internet que hay gente que escribe que mañana voy a manifestar 1 millón de dólares o de euros, no sé, cualquier moneda, pero lo hacen como un tipo de motivación, no tanto como algo realista. Entonces, si por ejemplo, si yo digo, quiero encontrar 200 euros en la calle, sí me lo creo, pero si digo, quiero encontrar 1 millón de euros en la calle, eso no me lo creo. Entonces hay que ser realistas. Entonces, y ir subiendo. Lo mismo pasa con gente que quería bajar de peso, porque los seres de dimensiones superiores decían, es posible bajar de peso con tus propios pensamientos. Pero tienes que ser realista, porque no puedes decir, pues peso 200 kilos y mañana quiero pesar 100 kilos, ¿no? Entonces tienes que ser realista, tienes que ponerte unas metas en tu cabeza de algo que realmente crees, porque si no lo crees, entonces, ¿cuál es el objetivo? Te estás mintiendo a ti mismo, es el que podría ayudarte como un tipo de motivación, pero no como para manifestar. Entonces son dos cosas muy diferentes. Hay que entender que una cosa es motivación y otra cosa es ser realista para manifestar algo que realmente crees, porque todo depende de las creencias. Entonces, si no lo crees que es posible, mm, bájale un poquito. Es decir, si no puedes creer que puedes manifestar 1 millón de euros en la calle, tal vez sí puedes pensar que puedes manifestar 300 euros. Ahora que lo pienso, tal vez por eso aparecieron 300 euros y cambió a 200 porque yo decía, no es mucho. Y me bajó. Mira, ¿dónde vengo a descubrirlo? Pues bueno, ya sé mi límite. Mi límite son 200 euros por ahora. Y a la próxima lo voy a subir. Ya voy a... Exactamente. También quería puntualizar ese punto, ¿no? Que estamos limitados por nuestra mente, por lo que nuestra mente cree que es posible, o también por el merecimiento. Ujú, ¿Qué tanto crees que te mereces, no? sí, Y por eso también hablo de esta idea de desde el corazón, ¿no? Que es esto que justo lo acabas de decir, ¿no? Que estos seres de dimensiones superiores decían, ¿y para qué quieres el dinero? Porque no es el dinero per se,
Sí, Jamás, nunca es el dinero como tal, nunca, ¿no? Eso es una ilusión óptica. No es el dinero lo que quieres es lo que te puede proporcionar el dinero, ¿no? sí. ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr con eso? Porque hay gente, es como los viajes. Yo sé cómo viajar barato y, o incluso sin dinero también, pero hay gente que tiene la creencia que se necesita mucho dinero para poder viajar. Pero es por eso importante pensar en qué ocupamos nuestro tiempo. Es decir, si miramos qué hacemos durante el día, dónde están nuestros pensamientos, tal vez decimos, es que estamos ocupados en qué, en el trabajo. Pues sí, tal vez en el trabajo tenemos que enfocarnos en ciertas cosas, pero eso no significa que todo el tiempo de nosotros está enfocado en, es decir, cuando estamos en el baño, ahí tenemos al menos algunos minutos de enfocarnos en los pensamientos. Es decir, no hay nada que hacer físicamente, es solamente interno. O cuando vamos conduciendo, vamos en el autobús, en bicicleta, aprovechar ese tiempo que, es decir, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos sentados en el autobús o conduciendo en el auto? ¿Y en qué estamos pensando? Porque ese tiempo lo podemos aprovechar en trabajar en nosotros internamente para poder cambiar nuestras creencias o al menos para observarlas y conocernos a nosotros mismos. No podemos cambiar algo si no lo observamos primero. Es decir, primero hay que observar cómo pensamos y después, aunque no sepamos por qué, pero simplemente observarlo para poder decir, ahora veo lo que estoy pensando, no me gusta o quiero cambiarlo y ahí podemos hacer decisiones conscientes. Pero para poder cambiar algo necesitamos siempre observarlo. Es por eso que siempre digo, la observación de los pensamientos es la base de todo, porque una vez que nos observamos, lo demás ya es automático. Nosotros mismos ya, sin eso es complicado, ¿no? Y no solo eso, hay otras cosas, pero es como que lo básico para poder entender qué es lo que pasa internamente y externamente, que es lo mismo, que viene de dentro. Y pues bueno, ya nos metimos en este tema de materialización. Y creo que es buenísimo. Esto es la base de muchas de la vida, ¿no? Eh, Porque si no tenemos claridad de que somos estos seres manifestadores, que estamos manifestando minuto a minuto, segundo a segundo, es bien fácil que caigamos en el victimismo pues así había un programa aquí en México, ¿no? En el Canal 11. Así nos tocó vivir. Mm. Mm. Sí, o Así, así soy yo. O, así es, y ya, ¿no? Ni modo, me tocó esta vida terrible, triste, pobre, lo que sea, y me quedo con eso y ya no voy a avanzar, ¿no? Y esto en realidad no importa, pero importa porque vas a tener que venir otra vez a experimentar lo mismo, exacto. hasta que aprendas y entiendas de qué se trata el juego, ¿no? Sí. Eh, Sabes, Ivonne, que conocí, bueno, a través de la canalizadora con la que yo trabajaba, hubo personas con mucho dinero que venían a hablar con los seres de dimensiones superiores y muchas veces yo tenía la oportunidad, el tiempo para hablar con ellos y ellos me decían, es que no soy feliz, es decir, tienen, o no necesariamente feliz, no tienen paz interna, porque la felicidad requiere una idea en la cabeza, es decir, hay una diferencia entre paz y felicidad, ¿no? Es porque muchas veces pensamos, ay, que quiero que todo sea feliz, pero la felicidad necesita una idea en la cabeza, una forma para poder decir, una vez que tenga dinero voy a ser feliz. Y pues sí, lo obtienes temporalmente, te dura unos días, y después vas a querer otra cosa, y después otra cosa. Es decir, necesitamos formas para generar felicidad, o podemos generar formas sencillas y, bueno, eso, para la felicidad necesitamos una forma, para la paz interna no necesitamos una forma, es decir, incluso cuando pensamos en paz interna no necesitamos pensar en nada, simplemente sabemos que se siente, si no requiere una forma. Eso es algo que esta gente que conocí no tenían, es decir, lo que quiero decir con esto es que el dinero sí te puede ayudar a comprar muchas cosas y te puede dar una felicidad interna temporal, es como puede usar el dinero como una forma para alguna,
que te dé una felicidad, es decir, compras algo y te sientes bien por unos días y después compras otra cosa y entonces, pero te metes en un ciclo en el cual es difícil salir. Pero la paz interna eso pues no lo puedes comprar. Es decir, eso es algo que tú tienes que hacer, es un trabajo tuyo. No es de que vengas que vayas a las montañas y le pagues a un monje porque dices, dame paz interna, ¿no? Entonces no va a funcionar así. Tienes que hacer el trabajo. Es por eso para que eso venimos. No venimos para hacer dinero. Podemos, es decir, no estoy diciendo que sea negativo. Cada quien lo hace a su manera, como quiere, pero al final a lo que sí hemos venido es a aprender a tener esa conexión o esa paz interna o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que sí, el dinero ayuda, pero no es por lo que hemos venido, o al menos no todos. No, hay gente que pues, tal vez sí vino a relajarse un poco de vacaciones, no lo sé, pero no todos. La mayoría venimos a realmente aprender y está relacionado a aprender a conocernos mejor y aprender a encontrar esa conexión o esa paz interna. Así es, a reconocernos como estos seres multidimensionales, co-creadores, divinos, ¿no? Que estamos aquí teniendo esta experiencia material en todas sus vertientes, ¿no? Todo lo que significa la vida. Em, me quedo pensando un poco en esto de que no puedo manifestar algo que yo no creo, ¿no? O no puedo, ¿no? Ir más allá. Y recordé de un concepto que maneja gringo Joe Dispenza, Ujú, maravilloso, ¿no? Tiene unos programas muy, muy buenos. Y su planteamiento es, tienes que cambiar tu estado del ser, ¿no? O sea, y la pregunta que hace, me gusta mucho cómo lo plantea, porque suponiendo que tú, no sé, un chavo, ¿no? Dice, pues yo lo que quiero es estudiar una licenciatura en astronomía, ¿no? Pero no tengo los recursos, no puedo, es muy difícil, vivo en un pueblo ahí en medio de la nada, ¿no? O sea, todas estas cuestiones internas. Y Joe Dispenza dice, ¿estás listo para ser ese astrónomo? Tu estado del ser es el astrónomo, porque mientras tu estado del ser no sea el astrónomo, no van a llegar a ti los posibles caminos de eso, ¿no? Entonces, con este ejemplo que nos das, ¿no? De el Eduardo que llegó a la Antártida, era un Eduardo que ya se sabía que estaban visitando la Antártida, ¿no? Y no el Eduardo que no lo podía percibir. ¿Sabes? Me acabo de acordar de una cosa que no me había acordado en muchos años. Eh, Cuando tenía 15 años, tenía, tenía una novia bueno, a los 15 años yo no creí en nada, yo me reiría de esto. Bueno, de hecho me reí. Lo que pasa es que esta novia que yo tenía a los 15 años, ella trabajaba en una pista de hielo. eh, bueno, creo que ve los videos, entonces sabe de quién estoy hablando. Bueno, pues fue la única novia que tuve a los 15 años, entonces. Y un día estuvimos hablando y me dijo, estaba un poquito diferente, le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, ¿sabes que en mi trabajo hay un señor que es como medium o como psíquico? Y pues yo así como que, "Ay, no, no es cierto, no seas ridícula, no, esto no es real". Y le dije, ¿y qué pasa o qué? Me dijo, lo que pasa es que le pregunté por nosotros, que sí que iba a pasar. Y dijo que pues que tú y yo íbamos a terminar y que ella iba a encontrar otro novio, se iba a casar y me dijo, pero me dijo que tú te ibas a ir a viajar por el mundo. Y yo me reí, yo le dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué me voy a ir a viajar por el mundo? Yo tenía 15 años y en esa época no creía, es decir, mi cabeza no.
yo no lo creía, es decir, yo ni viajaba en esa época. Entonces, pues ahora que lo estoy diciendo, pues sí, ya he viajado bastante, pero no, en esa época yo no lo creía, por lo tanto no sé, no sé, no lo podía manifestar en esa época porque no estaba listo. Ya hubo una época después donde me abrí a otras ideas o a otras posibilidades y ahí me la creí, ya me la empecé a creer, así de, me empecé a creer, sí, claro que sí puedo viajar y puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Entonces hubo una transición, pero bueno, esto fue el recuerdo que acabo de tener y que, que probablemente nos está viendo y pues ya lo confirmará después. Sí, pero pues, exacto, ¿no? O sea, ese Eduardo de 15 años, pues no es este Eduardo que está aquí ahorita, ¿no? Exacto. El estado del ser es otro. Eso creo que es algo muy importante en reconocer que no somos ese niño que experimentó ciertas cosas en la infancia. Entonces, entre más nos, para, es muy importante poder deslindarnos de esa Ujú. experiencia, porque ese niño de 15 años no existe ahora. Yo lo experimenté, pero estuve en otra realidad paralela que no es esta donde estoy ahora. Y hay ahora otra y otra y otra. Entonces y si yo me pongo a pensar, es que yo hice eso. Entonces, no, es importante cómo lo visualizamos, incluso cómo lo decimos, porque yo en realidad diría, esa versión de mí que tuvo esa experiencia, yo la viví, la recuerdo, esta conciencia, mi espíritu, como lo quieran llamar, estuvo ahí con ese cuerpo de adolescente y pero ahora esta conciencia está experimentando otra realidad paralela. Entonces, entre más, si nos ponemos a pensar, es muy importante cómo nos visualizamos a nosotros mismos. Si nos ponemos a pensar que algo que experimentamos hace unos días, hace unos años, es el mismo que está aquí, nos vamos a traer todos esos problemas o todas esas cosas que consideramos tontas que hizo esa persona. Es decir, si decimos, hace 3 años yo hice algo muy tonto, entonces te estás diciendo, todavía soy esa persona, por lo tanto sigo haciendo esas cosas tontas. Pero si lo sacamos de nosotros y decimos, ese no fui yo, ese no es el de ahora, lo experimenté, sí, y lo hice, tal vez fue lo mejor, tal vez no, pero ya está decidido, eso hizo que yo estuviera experimentando esto en este momento. Y al hacer eso, al deslindarte de esa imagen, de esa versión de lo que creemos que somos, nos trae al presente y nos enfocamos en el presente, si no vamos a vivir en el pasado. Y es algo que se menciona mucho, que incluso hasta que creo que está de moda, ¿no? Vivir en el presente, pero tiene sentido. Si estamos cambiando de realidades paralelas en todo momento, es vivir en la realidad paralela actual en la que estamos experimentando, si no vamos a traer todas esas cosas que ya no están aquí, como esos tres billetes de 100 euros, ya no están ahí porque no los creí, entonces al final se convirtió en 200 y, y aquí los tengo todavía. Sí, te iba a preguntar, ¿y qué hiciste con ellos? No, aquí están todavía. Ok, muy bien. Y son Ah, reales. bueno, no, es que esto da para mucho, 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 mucho. Se me quedan un montón de ideas en la cabeza de cosas que podemos seguir platicando, pero bueno, ya será para la próxima. Eh, ya estamos en el tiempo de 1 hora, pero me encantaría que nos dejaras este ejercicio que platicamos antes de entrar a grabar, de pintar las paredes. Sí. A ¿No? ver, lo que pasa es que cada vez que Ivonne y yo nos conectamos, empezamos a hablar y hablamos un poquito y después nos ponemos a grabar, ¿no? Y no sabemos de qué vamos a hablar. Y Ivonne me estaba diciendo, pues al final del programa dices eh, ¿cómo se llama? Una práctica del libro. Y le mencioné esta práctica del libro donde para los que ya leyeron el segundo libro, donde pintamos las paredes en nuestra imaginación, pero hay otra, que ahora que estamos hablando de la manifestación, hay otro ¿Sí? ejercicio relacionado a la manifestación que podemos enfocarnos en eso. Y de hecho yo lo utilicé para ir a Antártida. Y Ah, esto fue
Pues bueno, se los menciono, no sé, no creo que no podemos hacerlo ahora, pero les menciono cómo se hace y esto lo tienen que hacer ustedes. Y, y la manera en que me lo indicaron fue así. Pues yo escribo con la mano derecha, entonces me dijeron, entonces vas a escribir con tu mano izquierda, agarras un lápiz, es decir, un lápiz, no una pluma, no eso, no de manera natural, esos que tienen carboncito. Ujú, Entre más natural sea el producto, mejor. Entonces, con la mano izquierda yo tenía que escribir lo que yo quería manifestar y tenía que escribirlo de manera que, como si ya lo estuviera experimentando ahora, es decir, y con emociones. Por ejemplo, escribir, estoy muy feliz ahora que estoy en la Antártida. Y tenía que escribir todo de manera positiva, es decir, evitando frases con denotación negativa, es decir, no podía decir, no estoy en Europa, estoy en la Antártida, porque lo que me decían, que el universo no entiende el no. Entonces, el universo va a entender, estoy en Europa. Entonces, tenía que cambiar la manera en cómo decirlo para evitar el no o cualquier cosa que el universo no entendiera. Y y bueno, empecé a escribir, ya estoy muy feliz que estoy en la Antártida y que puedo ver pingüinos y que puedo ver, lo visualizaba y tenía que escribirlo con la mano izquierda. Entonces, si tú escribes con la mano izquierda, pues escríbelo con la mano derecha. Y, y no solo eso, me decían, escribe varias cosas si quieres manifestar más cosas, pero realmente pone emoción cuando lo estés escribiendo. Si tus pensamientos se van a otro lado, detente, pon emoción y escríbelo con ganas. Y, y lo escribía y si sentía que no estaba poniendo intención suficiente, es decir, porque llegó un momento donde ya lo escribía todos los días. Llegó un momento donde decía, ok, aquí voy. Ya me decían, no, 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 no. Con ganas o no lo hagas. Entonces me enfocaba, ponía toda mi atención ahí y escribía. Estoy muy feliz ahora que estoy en la Antártida, estoy viendo pingüinos y estoy viendo cómo pasan los icebergs enfrente del mar. Y, y lo tenía que escribir varias veces. En el segundo libro lo puse 3 veces, pero en realidad yo lo tuve que escribir 5 veces. Y, y lo tenía que hacer 3 veces por día. Y no solo eso. Una vez que terminaba, tenía que agarrar una grabadora de audio y leerlo todo con la misma intención. Y lo leía. Grababa todo y lo empezaba a leer con la intención, imaginándome que yo ya estaba ahí, estoy en la Antártida. Y estoy muy feliz ahora que estoy en la Antártida y estoy viendo los pingüinos y los icebergs pasando frente al mar. Y si en algún momento sentía que lo estoy haciendo por automático porque ya es la costumbre, me tenía que detener y realmente ponerle emoción. Es decir, la intención es todo. Si lo estamos haciendo con la intención de solamente por terminar, no funciona. Es como con el ejercicio, ¿no? Que estamos haciendo ejercicio y solamente queremos terminar porque ya queremos irnos, no lo hacemos bien. Entonces, la idea no es esa, la idea es hacerlo bien. Incluso si hacemos ejercicio enfocándonos conscientemente, el cuerpo lo toma diferente. Pero bueno, y una vez que terminaba las grabaciones, leyendo 5 veces eso, tenía que escucharlo con la misma intención, escuchar la grabadora. Entonces, esto era para que mis ojos y mi cuerpo se enfocaba en eso, después mi voz y después mis oídos, es decir, para que se involucrara en todos mis sentidos la idea y sentirla y visualizarla. Y eso es, más que nada, me ayudaba a realmente creérmela. Y, y funcionó, porque llegó un momento en que dije, sí, voy no sé cuánto tiempo me tomó, tal vez un mes haciendo esto, o incluso menos. Y ya me convenció. Y dije, yo estaba súper seguro que iba a ir a la Antártida. Entonces funciona. Y al principio yo realmente pensé que era algo medio ridículo, pero funciona, nos cambia la manera de cómo vemos algo, pero lo tenemos que hacer bien con intención. Y una vez que tenemos esa intención ya de que convencimiento de que sí, lo voy a hacer,
lo demás ya es automático. Llegó un momento donde yo dije, sí, yo voy a ir a la Antártida. Yo ya estaba seguro que iba a la Antártida. No importa cómo, no sé cuándo, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a ir a la Antártida. Y yo ya lo sabía. Incluso ya le empezaba a decir a varias personas, sí, voy a ir a la Antártida. Siempre, ¿cómo? No sé, pero voy a ir. Y se manifestó. Claro que no es que desaparecí y aparecí en la Antártida, pero puse la intención, es decir, la Antártida, yo estaba aquí, en esa época yo estaba en México, estaba en Yucatán. Entonces yo estaba en Yucatán y eso era como mis 0 euros y la Antártida eran mis 300 euros, pero necesitaba ese ejercicio para empezar a creerlo poco a poco, porque no podemos, si no, desaparecería de México y aparecería en la Antártida, pero es decir, hay que poner lo que realmente creemos. Si no nos ponemos algo que realmente creemos poco a poco, eh, pues no va a aparecer porque no estamos inventando cosas y no es algo que realmente está en nuestro sistema de creencia, no es algo que creemos y que está ya dentro de nosotros. Ujú. Ok, buenísimo, padrísimo, sí, hay que hacerlo. Eh, y bueno, me gustaría como recalcar la idea de que platicar estas experiencias es importante porque nos despierta a todos, ¿no? El contar, este, nos inspira, es inspirador escuchar a alguien más porque dices, "Ah, yo quiero también, ¿no? Y si es alguien como más cercano, dices, ay, mira, sí, sí se puede, ¿no? No, no es aquel personaje lejano, ¿no? Sino que es alguien que sí puedes conocer. Y esto me lleva a pedirles a los que están viendo los videos que nos cuenten sus experiencias, que si han tenido experiencias de este tipo, aunque sean chiquitas, nos lo cuenten y podamos inspirar cada vez más unos a otros y que hagan el ejercicio y que nos cuenten cómo les va y si tienen algún resultado y qué tal que empezamos a crear una comunidad de jugando con formas. Me parece bien. Está padre, ¿no? Sí, Inscríbete al club de jugando con formas. sí, vamos a jugar. Vamos a jugar. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, gracias por escuchar, y gracias por compartir esta información, gracias por darle like a estos videos porque pues así nos ayudas a llegar a más gente, a abrir más conciencias, a generar realidades mucho más armónicas y hermosas para el futuro. Pues muchas gracias, gracias Eduardo. Gracias, Ivonne. Nos vemos la próxima semana. Adiós.